Al recorrer el Uruguay, observamos que más del 80% del suelo está cubierto por pasturas, el 15% por cultivos y algo menos del 4% por montes indígenas. A pesar de haber sido talado en forma indiscriminada desde la época colonial, el monte indígena probablemente nunca ocupó más del 6% de la superficie del país. Uruguay fue y es un país de praderas y no de montes. A pesar de esta escasa presencia en el territorio nacional, la diversidad de especies que lo componen y las funciones que cumple en los diferentes ecosistemas lo ubican como uno de los recursos naturales más valiosos con que cuenta el país. Durante mucho tiempo, nuestro monte indígena, también conocido como bosque nativo, fue considerado un recurso de poco valor. Quienes colonizaron estas tierras introdujeron muchas especies vegetales que hoy se extienden por todo el país. Nuestra propia cultura, de fuerte influencia europea, nos ha hecho conocer y apreciar más las plantas exóticas que las autóctonas. Ni los pinos de la costa, ni los eucaliptus del campo y de los parques, ni los plátanos o paraísos de las ciudades, por citar algunos ejemplos, pertenecen a nuestra flora nativa. Es llamativo ver las calles de nuestras ciudades forestadas casi exclusivamente con árboles foráneos, cuando existen en nuestra flora especies apropiadas para ello. El profesor Lombardo describió en 1964 224 especies de árboles y arbustos nativos. Los rasgos del monte indígena varían en la composición florística y en el tamaño de las especies según la situación geográfica que ocupen. Los montes ubicados al norte del país poseen mayor número de especies y ejemplares de mayor porte que los montes del sur. En general, los árboles uruguayos se presentan ramosos, de aspecto achaparrado y sobrepasando rara vez los 10 metros de altura. Sin embargo, existen especies como el árbol de Artigas o Ibirapitá, los laureles y el timbó, que pueden alcanzar grandes dimensiones. Como ejemplo, podemos citar al añejo timbó de Villa Soriano, que prácticamente se basta solo para cubrir de sombra a toda la plaza. Los colores apagados, que dominan durante el invierno, recuperan su vivacidad al llegar los primeros calores primaverales. Desde los oscuros coronillas hasta los pálidos brotes del sauce, se despliega toda la gama posible de verdes, color que domina ampliamente en nuestros montes. Las flores, que muchas especies presentan pequeñas y poco llamativas a simple vista, adquieren una singular belleza cuando nos acercamos a observarlas.
Algunas especies presentan flores particularmente llamativas que atraen a los insectos con sus vivos colores o su penetrante fragancia. El monte indígena uruguayo se puede agrupar para su estudio y presentación en 5 comunidades arbóreas diferentes. Son ellas el Monte de Galería, el Monte Serrano, el Monte de Quebrada, el Monte de Parque y los Palmares. El monte de Galería, también conocido como fluvial o ribereño, es el que ocupa la mayor área boscosa del país. Se desarrolla en todo el territorio, asociado a los cursos de agua, y está compuesto por un gran número de especies. A pesar de la lluvia, el río Santa Lucía nos permite apreciar el colorido de sus montes. Junto al agua están los ceibos, sauces criollos y sarandíes. Mezclado con estos se encuentra el mataojo, que desprende una exquisita fragancia cuando florece. Más lejos del agua se desarrollan coronillas, canelones, molles y chalchales. El monte de Galería ha sido depredado en forma importante en las cuencas del sur del país para abastecer de leña y carbón a Montevideo y zonas aledañas. Las especies de mayor a Montevideo y zonas aledañas. Las especies de mayor porte han sido las más afectadas por la tala, empobreciendo cualitativamente a estos montes. A esto hay que agregar los montes ribereños e isleños que quedaron sumergidos bajo los lagos artificiales de las represas. Muchas cuencas del país poseen extensas zonas de bosques primarios, que son aquellos que nunca han sido cortados. Al sobrevolar el Tacuarembó, nos encontramos con interminables playas de blancas arenas. Junto al río, aparecen cada pocos kilómetros extensas zonas de dunas. Por encontrarse junto al agua, los montes de Galería ofrecen un buen refugio a varias especies de nuestra fauna. En zonas apartadas se pueden ver pequeñas manadas de carpinchos que buscan el resguardo de la vegetación y la frescura del agua.
El monte serrano se desarrolla principalmente en las serranías del este y noreste del país. Entre muchas especies serranas podemos citar al robusto y oscuro coronilla con sus duras espinas, al tala con su típico par de espinas en cada nudo y sus flores blancas, al tembetarí, inconfundible por sus anchas espinas en el tronco, al carobá o molle ceniciento de hojas blanquecinas en el embés y al sombra de toro de hoja romboide y espinosa. Como el monte de Galería, el monte serrano del sur del país, principalmente el de Maldonado, ha sido el que sufrió la mayor intensidad de corta. El carobá es la especie más agresiva del monte serrano, ya que es la primera en rebrotar luego de una tala, acompañada a veces por la espina de cruz. Este monte rebrotado es de poco valor durante los primeros años. A pesar de la prohibición existente, es una práctica común prenderlo fuego periódicamente para detener su crecimiento y favorecer el desarrollo de pasturas para el ganado. Si el monte se deja crecer libremente, poco a poco las especies menos agresivas van recuperando su lugar. Pero pueden pasar más de 200 años luego de una tala para que se restituya el equilibrio original. El carobá es también el primero en colonizar nuevos lugares, sobre todo en zonas dedicadas a ganadería extensiva, donde se ha registrado un avance del monte en los últimos años. En las partes más altas y pedregosas de la sierra, el monte se presenta como comunidades de arbustos, donde predominan el romerillo y la chirca de monte. En las zonas más protegidas es donde se presenta con mayor desarrollo. Este clavel del aire aprovecha la protección de los árboles para desplegar su belleza. Los montes primarios se caracterizan por la diversidad de especies. Uno de ellos se encuentra en el predio de Don Mabel Gómez, en las proximidades de Aiguá. En este lugar, la especie que hay más común, coronilla, que sirve para leña y principalmente para madera en poste. Y después